Una alegría para mí volver a estar con ustedes explicando y enseñando la palabra de Dios. Recuerden que nosotros somos una iglesia bautista reformada, una iglesia bautista que el nombre obedece a que nuestro interés es siempre regresar a las sagradas escrituras, es siempre estar volviendo una y otra vez a la palabra del Señor, regresar a la palabra del Señor. Eso para nosotros es fundamental, es fundamental que nosotros como hijos de Dios estemos siempre interesados en buscar estar de acuerdo, que todas nuestras enseñanzas estén de acuerdo con la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, entonces espero que todos me estén escuchando. Entonces, lo importante aquí, mis hermanos, con la palabra del Señor, es que expongamos la Biblia completa, expongamos todo el consejo de Dios. Y bien, hermanos, estamos exponiendo el libro de Gálatas. Ya yo creo que es como nuestro quinto o sexto domingo, ya exponiendo las sagradas escrituras desde Gálatas. Y aquí nosotros hoy vamos recorriendo el capítulo 1. Bien, hoy el título voy a compartir por un minuto lo que vamos a estar exponiendo. Espero que todos puedan estar viendo allí la presentación. eh, y esto es lo que vamos a estar exponiendo hoy. El verdadero evangelio tiene su origen en Dios. Ese es el título que le hemos puesto a la exposición de de las Sagradas Escrituras el día de hoy. El verdadero evangelio tiene su origen en Dios. Esto es para mis hermanos que toman nota, que ellos pues tengan claridad de qué es lo que estamos enseñando el día de hoy. Bien, hermanos, entonces partiendo de allí, recordemos un poco lo que hemos visto, la importancia que tiene el hecho de que comprendamos que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor es uno solo, no hay otro Evangelio. Y que el Evangelio de nuestro Señor es lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo, la obra de Dios, la obra redentora de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y esto es bien importante, hermanos, porque eso evita, cuando nosotros entendemos esto, que hagamos mezclas, que insertemos o que quitemos cosas que son del Evangelio, enseñanzas, doctrinas que son del Evangelio, del verdadero Evangelio, y caigamos en esa maldición que explicábamos la semana pasada, donde nosotros nos volvemos anatemas. Tenemos la maldición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Por cambiar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren la importancia. No es simplemente algo de lo que podemos ser flexibles, no es algo en lo que podemos ser laxos, no es algo en lo que podemos ser débiles. Tenemos nosotros que ser muy, muy estrictos en la enseñanza y en el estudio del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, en esta sección que hemos leído, leímos como iglesia desde el verso 10 hasta el verso 24 y hasta el capítulo 2, no solo en este capítulo 1 del 10 al 24, sino inclusive en el capítulo 2 hasta el versículo 21, esta sección de Gálatas, que es una sección grande, muchas veces se conoce como la sección autobiográfica de la epístola, porque pareciera que Pablo está haciendo un recuento de su biografía, está haciendo un recuento de su conversión, está haciendo un recuento de su experiencia como nuevo cristiano. Pero esto es importante que lo recordemos mirando, teniendo una óptica de otros relatos de las Sagradas Escrituras. Recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto y hay un contexto inmediato, o sea, hay un contexto que está en el libro que estamos exponiendo, pero hay un contexto inmediato y hay un contexto general y hay un contexto cultural y hay un contexto que está dado precisamente por la época, por el tiempo en que fue escrito, y eso no lo podemos ignorar. Nosotros tenemos en cuenta el contexto. Entonces tenemos que el contexto de esos años, de otros libros, como el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, donde también nos hace el recuento
de la conversión de Pablo. Ahora, ¿cómo vamos a empezar esta enseñanza el día de hoy? Voy a colocar aquí otra vez la presentación simplemente para ayudarnos a todos ustedes y a mí. Y vamos a empezar desde el verso 11 y el verso 12. Después de que Pablo ha hecho semejante exhortación, llamándole la atención a los Gálatas, allí en el capítulo 1, verso 11 y verso 12 dice Pablo, más, bueno, ese porque no está allí, simplemente lo puse para que aclaremos un poco lo que significa, más o porque os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso es que el título del mensaje hoy es el verdadero evangelio tiene su origen en Dios. Y aquí Pablo nos está mostrando eso. Nos está diciendo que lo que él predicó, el evangelio que él anunció, no fue según hombres, no fue la versión de Pedro, ni la versión de los apóstoles, ni la versión de él mismo, sino que él dice, yo lo recibí y lo aprendí por revelación del Señor Jesucristo. Eso es muy representativo porque en este tema del estudio del apóstol Pablo, sobre todo de las cartas que él escribió, nos enfrentamos con muchos teólogos y muchas tendencias de teólogos que ignoran esta gran verdad, que el evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio que recibió por hombres o que nació de él mismo, sino que fue por revelación de Jesucristo y donde estos teólogos dicen que ese era el pensamiento de Pablo, que eran ideas de Pablo, que todas las cartas, las epístolas que él escribió eran ideas de Pablo y no tenían nada de revelación divina. Y eso, claro, lo hace el liberalismo, lo hacen muchos y hay muchos, inclusive la iglesia de Roma enfatiza que muchas de esas enseñanzas eran solamente de Pablo, ignorando la inspiración bíblica, ignorando que la Biblia es inerrante, es infalible en todo lo que dice. Entonces el apóstol, vamos a estar mirando esto, hermanos, a partir de estos dos versículos del verso 11 y verso 12. Ahora, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo, porque los que hemos leído la Biblia completa y sobre todo, especialmente el Nuevo Testamento, sabemos que el apóstol Pablo antes de ser creyente, antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser un hijo de Dios, él era un impío, él era un judío impío romano llamado Saulo. Y se le llamaba Saulo de Tarso por su origen, su nacimiento. Ese era el nombre de Pablo, Saulo de Tarso. Y una de las características que tenía Pablo, o Saulo de Tarso, vamos a llamarlo así, distintamente para irlo ubicando en el contexto histórico, Saulo de Tarso, una de las características que tenía era que realmente odiaba a la iglesia de nuestro Señor. Una de las cosas que percibía y que percibimos en la lectura de los textos de la Biblia es el odio que tenía Pablo por la iglesia que él mismo llamaba el camino. Eso es hermoso, a mí me gusta ese nombre, me gusta el nombre que Pablo o que Saulo le daba y después lo vuelve a usar cuando llega a ser creyente de la iglesia cristiana que es el camino. En Hechos capítulo 9 nosotros encontramos esta palabra relatada por Lucas e inspirada por el Espíritu Santo que narra la conversión de Pablo. Voy a ponerla para simplemente ir poniendo en contexto lo que vamos a enseñar el día de hoy. Entonces aquí en Hechos, en el capítulo 9, verso 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, esto es antes de la conversión de Pablo, esta era la actitud y lo que movía a este Saulo de Tarso, y era que él respiraba. Cuando dice respirando a una amenaza, ustedes saben que nosotros respiramos de hecho, cuando yo tengo saturación, mi saturación se me baja,
mi respiración se me acelera. Estamos respirando cada segundo, estamos respirando todo el tiempo, necesitamos el aire, ¿no? Imagínense que lo que respiraba Pablo, o sea, lo que constantemente hacía eran amenazas. Salían de su boca amenazas, habían en su pensamiento amenazas, habían en su deseo amenazas y amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Saulo de Tarso. Y él quería de todas formas estar persiguiéndolos y él creía que hacía una gran labor. Y aquí viene el sumo sacerdote y pide cartas para llevarlas a las sinagogas porque él se dirigía a Damasco para que con esas cartas poder capturarlos y poner presos a lo que él considera este camino. Este camino es el cristianismo. Somos aquellos que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es ese camino nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros vemos esto es el recuento que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 9, pero no solamente en el capítulo 9 de los Hechos aparece este recuento. Yo les recomiendo mucho a todos ustedes que se lean todo el libro de los Hechos. Les puse una tarea semanas atrás que se leyeran capítulo 13, 14 y 15 sobre el primer viaje misionero de Pablo. Ahora les pido que lo lean todo el libro de los Hechos. Y uno de los capítulos en los que ustedes van a tener énfasis es el capítulo 9, donde van a ver esta conversión de este señor, de Saulo de Tarso, que era un hombre que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Pero no es el único lugar en el libro de los Hechos donde nosotros vemos este recuento. Por lo menos vemos 3 veces en el libro de los Hechos el mismo recuento. Lo vemos en el capítulo 9, lo volvemos a ver en el capítulo 22 del libro de los Hechos y lo volvemos a ver en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Son 3 momentos donde Pablo relata su conversión, donde Pablo hace un resumen y expresa lo que le pasó el día en Hechos 9. Entonces, cuando, por ejemplo, el apóstol, en el capítulo 22 de Hechos, él hace su defensa, él está en Jerusalén y el pueblo está que lo matan a él porque está predicando el Evangelio. Entonces, él hace una defensa frente al pueblo. Y el pueblo, claro, eran judíos los que estaban allí, que estaban tratando de acabar con Pablo. Entonces él les empieza, dice la escritura allí en el capítulo 22, y de hecho arrancando desde el 19, desde el capítulo 21, allí nos enseña que Pablo dice que él empezó a hablarles en lengua hebrea. O sea, Pablo era romano, ¿no? Entonces sabemos que los romanos hablan latín, sabemos que los griegos hablan griego y sabemos que los judíos hablaban hebreo y hablan hoy en día hebreo, ¿verdad? Entonces Pablo les empieza a hablar en hebreo y un hebreo muy claro porque dice el capítulo 22 que los deja callados porque apenas empieza a hablar en hebreo todos se ponen a escuchar. ¿Y él qué les dice en hebreo, el capítulo 22? Les dice que él nació en Tarso, en Cilicia, no Sicilia, sino Cilicia. Él nació en Tarso de Cilicia y que él, aunque nació en Tarso de Cilicia, él fue criado en Jerusalén y que fue instruido, él dice allí en el capítulo 22, que fue instruido a los pies de uno de los grandes fariseos, eruditos y maestros que existían en aquel entonces como cabeza en el pueblo judío en cuanto a erudición, en cuanto a conocimiento, y ese era Gamaliel. Es decir, Pablo no estudió a los pies de cualquiera, no aprendió todo lo que aprendió de la ley a los pies de cualquiera. Aquí dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Dice además que él era celoso de Dios y él menciona su conversión. Y él lo que dice allí en la mención de su conversión es lo mismo que relata en el capítulo 9. Y yo lo voy a poner aquí para compartirles. Allí en el verso 4 del capítulo 22 dice, él haciendo ese relato al pueblo, les dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Recuerden que le está hablando en lenguaje hebreo. Y cuando dice este camino se refiere al cristianismo. Él decía, yo perseguía este camino hasta la muerte.
Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. O sea, esa era la labor del apóstol Pablo antes de su conversión, o sea, de Saulo de Tarso antes de su conversión. Pero ahí no fue la última vez, como les decía, está el relato en el capítulo 9, está el relato en el capítulo 22, y ahorita vamos a volver a mirar algunas cosas, y está el relato en el capítulo 26. Ya en el capítulo 26, él está ante Agripa, él está en Cesarea, está haciendo la defensa ante un rey. El rey es el rey Agripa, y él había recibido todas estas acusaciones del pueblo judío, porque él estaba enseñando precisamente que el Mesías era el cumplimiento de la promesa de la descendencia, del pacto de la descendencia de Abraham. Y los judíos no querían aceptar al Mesías, no querían aceptar la enseñanza de Pablo, y lo querían era matar, lo que querían callarlo definitivamente. Entonces él hace su defensa ante el rey Agripa de esas acusaciones en Hechos 26. Y Pablo hace el recuento, ese mismo recuento allí en ese capítulo, pero allí cuenta que él además era una persona muy rigurosa en el estudio, además de que estudió con Gamaliel, de que era una persona muy rigurosa y que pertenecía a una de las sectas más rigurosas de la religión judía, que eran los fariseos. Y él dice, viví fariseo, dice así, viví fariseo. Y él afirma que él creía que era su deber, y él lo creía, era su deber hacer cosas contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesús de Nazaret. Él creía eso, él realmente estaba convencido de que su labor, que era una labor gloriosa, era perseguir al camino, perseguir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartirles ese texto. Recuerden que siempre trato de que todos estemos utilizando la palabra para hacer la exposición. Entonces dice aquí, el Lucas, que es el que está relatando, dice en el capítulo 26 de Hechos, versos 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber, dice Pablo, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él realmente estaba convencido que ese era su deber. Lo cual también dice en Jerusalén, yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, ese era Tarso, Saulo de Tarso. Él daba el voto cuando mataban a los cristianos. Y muchas veces, dice, castigándolas en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínense, Pablo cogía, así como cuando uno coge contra las cuerdas a un boxeador, él cogía a los creyentes y los forzaba, yo creo que los torturaba para que ellos blasfemaran el nombre de nuestro Señor. Y dice aquí además, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces no cabe ninguna duda, hermanos, de que Pablo, o Saulo de Tarso, antes de su conversión, era un hombre que odiaba realmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que era un hombre religioso, un hombre conocedor de la ley, educado a los pies de Gamaliel. Además era un hombre muy inteligente, era romano, ciudadano romano, y muy influyente, porque precisamente él tenía esta labor que era de suma importancia. Entonces estos recuentos que yo les hago, hermanos, que ustedes se dan cuenta que coinciden en el contenido, en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 22, capítulo 26, que les recomiendo que los lean. Aquí vemos algún detalle adicional interesante entre relato y relato. Vemos algún detalle que nos ayuda a conocer mucho más la conversión de Pablo. Es decir, no solo en el capítulo 9, tenemos que leer el 22 y el 26 y bueno, otros libros como Gálatas y otros de los escritos de él para conocer mucho sobre la conversión de Pablo. Ahora aquí en Gálatas, entonces, vemos como Pablo afirma que él entonces había recibido el Evangelio por revelación directa de Jesucristo. Y ahora vamos a ver por qué les está explicando este contexto. ¿Y por qué? Porque cuando él dice aquí, lo voy a volver a poner para simplemente recordar de dónde estamos viniendo, de Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, dice, más, o porque os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, este ya es Pablo convertido, este es el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Digamos que esta parte es bien importante porque con este texto, hermanos, de Gálatas 1, 11 y 12, estamos viendo que cuando Pablo se vuelve cristiano, porque él bien llega una conversión en Pablo, entonces él recibe el significado y la comprensión del verdadero evangelio por Jesucristo. O sea, Jesucristo se lo tuvo que explicar. Pero no era simplemente un tema académico, no es que el evangelio que predicara Pablo después de su conversión fuera algo que naciera de su propia reflexión, no fue algo que nació de su propio razonamiento, no fue algo que nació de su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque su propia reflexión, su propio razonamiento, su propio pensamiento era que él era un judío fariseo que cumplía la ley, cumplía toda la tradición de sus padres y que debía perseguir a ese grupo de cristianos y oponerse a todo lo que enseñara ese señor que se llamaba Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él decía, yo creía que era mi deber. O sea, la reflexión y el razonamiento y el pensamiento era eso. Entonces, por eso sabemos que lo que él enseñó después no vino de, uy, sí, ahora sí entiendo, ahora sí yo lo tengo claro, ya lo tengo muy claro, porque es que muchos piensan que el ejercicio de hacerse creyente es tener un entendimiento académico más claro de lo que significa el cristianismo. Y efectivamente, muchos estudian teología, muchos empiezan a analizar, a indagar y que empiezan a aprenderse todo como de manera mecánica, pero todo está orientado por su propia reflexión, por su propio razonamiento y pensamiento, donde no hay la obra del Espíritu de Cristo. Entonces esas personas nunca llegan a convertirse. Sí tienen mucha información, son lo que llamamos los creyentes muy cabezones, muy inteligentes, pero no hay conversión en ellos. Entonces en Pablo no fue así. Entonces, ahora, es muy importante también decir que Pablo afirma en este versículo que estábamos mirando, que él ha recibido el Evangelio por revelación directa de Jesucristo, porque uno podría pensar, no, pero entonces él lo recibió por revelación indirecta, ¿verdad? ¿Indirecta qué es? Que de pronto él leyó un libro o de pronto llegó uno de los discípulos de Cristo que estaba vivo en ese entonces y empezó a hablarle. Él dice, yo recibí por revelación directa. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí revelación directa es que el mismo Jesucristo estaba enseñándoles. Y eso es bien importante también tenerlo en cuenta dentro del contexto de la vida de Pablo. Porque cuando él dice que recibió de manera directa, ya reflexionamos que no fue, que él no simplemente llegó a conclusiones por su reflexión, por su razonamiento, por su pensamiento. Cuando él dice que fue de manera directa, también tiene que ver mucho lo que pasaba cuando él perseguía a la iglesia. Porque tampoco él recibe el Evangelio, empieza a entender el Evangelio por observar la fe y la seguridad de los mártires cristianos. No pasó eso. Ustedes saben que estamos hablando de Hechos capítulo 9, donde Lucas hace el recuento de la conversión de Pablo. Saben que 2 capítulos antes hubo un gran cristiano, un mártir cristiano, amante del Señor, que se llamaba Esteban. Y este hombre, Esteban, un discípulo del Señor, murió frente a los ojos de Saulo de Tarso, cuando este mismo Esteban estaba predicando a los judíos, y recuerden que Saulo de Tarso era judío, muy conocedor, y entonces estaba Esteban predicando a todos estos judíos impíos, y él les estaba acusando de haber asesinado a nuestro Señor Jesucristo, sino también los acusaba de haber asesinado a todos aquellos que en la antigüedad trataron o anunciaron la venida del justo, así lo llama Esteban en el capítulo 7, él habla de la venida del justo. Él le empieza a acusar a los judíos, les dice, ustedes mataron, asesinaron al Señor y también a todos aquellos que anunciaron la venida del justo. Entonces Pablo o Saulo de Tarso, él escuchaba esto. Y entonces voy a ponerle el versículo para que todos estemos en el contexto y no nos perdamos en esto, ahí en el capítulo 7, verso 54.
Entonces, cuando él estaba predicando a los judíos, Esteban, estos judíos escuchaban y ellos, dice, mira, esta era la actitud que ellos tenían, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones de oír a Esteban predicar que había venido, que el Señor Jesucristo era el Mesías y que ellos lo habían matado y habían matado a todos los que habían profetizado la venida de Jesús. Dice, ellos se enfurecían en sus corazones y esta parte es muy diciente, la resalté. Crujían sus dientes contra él, o sea, contra Esteban. Y ahí estaba Saulo, también crujiendo sus dientes. Les daba mucha rabia. Les daba mucha rabia que esa la predicación, el contenido de la predicación de Esteban. Entonces es importante que entendamos esto. O sea, Pablo no llegó ni al conocimiento ni a la conversión ni por su propia reflexión, ni por su propio razonamiento, ni por su propio pensamiento, pero tampoco por observar la fe de otros, ni tampoco por ver la seguridad de estos mártires de la iglesia, mártires cristianos como Esteban. Así entonces esta palabra del capítulo 7 de Hechos nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y es hermoso, es uno de los textos más hermosos de la Biblia. Dice que él mirando al cielo vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y ahí cuando él dijo esto, cuando él les dice que ellos que recibieron la ley por medio de ángeles, ellos la habían rechazado, la habían deformado, la habían destruido. Entonces ellos se tapan los oídos, los judíos, no solo crujían sus dientes, sino se tapan los oídos. Y dice que arremetieron contra Esteban y le apedrearon. Y las piedras no eran piedras pequeñas, lo agarraron, lo sacaron de fuera de la ciudad y lo apedrean. Mientras que algunos, como lo estaban apedreando, le quitaron las ropas y esas ropas de Esteban las ponen, adivinen, a los pies de quién, a los pies de Saulo de Tarso. Saulo también estaba presente. Y ahí en los pies de Saulo, el perseguidor de los cristianos, el perseguidor del camino, ponen las ropas de este hombre, de este mártir cristiano, de este hombre que tenía una fe y seguridad impresionante, y lo ponen a los pies de Pablo. ¿Esto impresionó a Pablo? No. Esto le generó a Pablo como, hoy sí, yo veo que los cristianos tienen fe, tienen una seguridad, son tan piadosos. No, nada de esto afectó a Pablo. ¿Sí? Esto lo hicieron mientras lo mataban. Y entonces le apedreaban. ¿Y saben qué decía Esteban? Cuando pasó esto, dice que le apedrearon a Esteban mientras él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dicen que en ese, mientras lo apedreaban a Esteban, él se puso de rodillas. Esteban se pone de rodillas y le dice al Señor, y todos lo escuchaban, no les tomes en cuenta este pecado, le dice a su Señor, al Señor, a nuestro Padre, en nombre de Jesús. Y ahí muere, ahí dice que duerme, ¿no? Él muere, obviamente fue apedreado. Saulo entonces consentía, dice el capítulo 8, después de que termina el 7, empieza el 8, dice que él consentía con la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo, sí, ese hay que matarlo. Ese señor que está enseñando ahí que vino un Mesías y que ellos son el pueblo de Dios, miren la fe y miren a nada, hay que matarlo. Estaba de acuerdo. Él consentía. Así que, hermanos, Saulo no se convirtió ni aprendió al ver la fe y al ver la seguridad de otros cristianos. A veces nosotros nos confundimos y malinterpretamos esto. Nosotros, sí, hermanos, como creyentes somos la vitrina ante el mundo, somos la sal y luz y debemos dar buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué razón? Porque Él nos lo ha pedido. Nosotros debemos ser luz y sal porque Él nos lo ha pedido. Nosotros debemos mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas porque Él nos lo ha pedido, porque Él quiere que seamos santos como Él es santo. Pero nosotros no hacemos eso, hermanos, para que se conviertan otras personas. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, la conversión no viene por ver el buen ejemplo. No es porque mi vecino ve mi buen ejemplo y de pronto yo estoy pensando que por ver mi buen ejemplo pues, se va a convertir. No, no tengo un buen ejemplo ni un buen testimonio porque se va a convertir. Yo tengo un buen testimonio porque amo a mi Señor y porque Él me lo ha pedido. Pero yo sé que la conversión no depende de que ellos vean mi fe,
de que ellos vean mi seguridad de salvación, de que ellos vean cuánto amo al Señor. Porque miren el ejemplo de Esteban. Tanto amor por Dios, tanto amor por Jesucristo, tanto amor por el Salvador. Y a todos los judíos y a Saulo de Tarso le importó 5. A ellos no les importa. Nosotros tenemos este testimonio y reflejamos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha pedido, porque lo amamos. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia importante, hermanos. Porque muchos han llegado incluso a la hipocresía. Viven unas vidas no porque aman al Señor y quieren glorificarle con su comportamiento, con su forma de pensar, de hablar, con lo que hacen, sino porque piensan, uy, de pronto es que no se convierte en mi vecino, por culpa mía. Tengamos cuidado con eso, porque es una forma de decir que la conversión de los incrédulos depende de que ellos vean mi fe, de que ellos vean mi seguridad, de que vean cómo amo a Dios, y no es así. Entonces, bueno, Esteban simplemente oró de rodillas y murió. Saulo, entonces lo odiaba a Esteban y odiaba a todos los cristianos, pero él no se convirtió al ver la fe de Esteban. Él no se convirtió al ver la seguridad de Esteban ni ninguno de los cristianos que él llevaba a las cárceles. Lo que sucedió con Saulo, lo que él aprendió y cómo él se convirtió, fue algo que hizo Dios. Fue algo que hizo, fue algo directamente de la acción que vino de la acción del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante esto, hermanos, porque ni en estos relatos de los hechos, ni en Gálatas, Pablo está compartiendo su testimonio para que sirva de inspiración general a los incrédulos o para engrandecerse y para que otros vean y cojan el ejemplo de Pablo y digan, oiga, no, si Pablo es así, yo también no. Él lo muestra, él usa esto para desmentir los reclamos que tenían varios judíos convertidos, los judaizantes y varios otros de estas personas, para desmentir los reclamos de estas personas que querían socavar el mensaje verdadero del Evangelio. Él quiere dirigir la atención de ellos solamente a Dios, solamente a la gracia de Dios, no que lo miraran a Él, sino que miraran a Dios. Ahora, en estos mismos capítulos de Hechos, hermanos, Pablo nos cuenta cómo se convirtió, además de que nos hace el recuento 3 veces, en el 9, en el 22 y en el 26, de cómo odiaba a la iglesia, cómo la perseguía y todo esto. Nosotros vemos también en el relato cómo se convirtió en seguidor de Jesús. O mejor voy a decirles, no es como Pablo se convirtió en seguidor de Jesús. Más exactamente para un reformado es cómo Jesús lo hizo su seguidor. ¿Ven la diferencia? Cuando hablamos así empezamos a entender, oh, ya entiendo el Evangelio. No se trata de cómo yo me convierto y me hago seguidor, sino cómo Jesús nos hace seguidores y cómo Jesús nos convierte, ¿verdad? Así es que Él nos explica cómo llegó el mensaje de Pablo, de Dios a él, de Jesús, que no fue, como les decía, de su propia reflexión, no fue por su propio razonamiento ni por su propio pensamiento. ¿Y saben por qué? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en el razonamiento de Pablo, si ustedes se ponen en los zapatos de Saulo de Tarso en ese momento, en su razonamiento, en su reflexión, en su pensamiento, Saulo realmente odiaba a la iglesia. Y Saulo realmente odiaba al Señor Jesucristo. Saulo realmente odiaba a Esteban. Él odiaba el cristianismo, él odiaba el camino. Él era muy, muy hostil. Y mire, volviendo aquí a Gálatas, porque estamos usando Gálatas, que es lo que estamos aquí exponiendo, en el verso 13, él lo repite. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, les dice a los Gálatas. Yo sé que ustedes saben que yo soy apóstol ahora, que enseño el Evangelio, pero me imagino que ya oyeron cómo era yo. Ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo, en el judaísmo, él dice, ese era el judaísmo, yo ya no estoy en el judaísmo. ¿Y qué dice? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya no le dice el camino, aunque está bien. Él ya le dice, yo perseguía, ¿saben a quién? A la iglesia de Dios.
yo perseguía a la iglesia del Señor. Yo creo que esto es muy doloroso y él lo expresa muchas veces. Él se considera el más pequeño de los apóstoles, se considera el más pecador, porque él dice en 1 Corintios 15, porque él persiguió a la iglesia. Él persiguió a la iglesia del Señor. Bueno, hay muchos que han llegado a los pies del Señor y han llegado con un antecedente similar al que el apóstol Pablo nos muestra aquí. Ahora, hermanos, hemos visto cómo Saulo de Tarso, luego Pablo, solo quería la destrucción de esa iglesia, de la iglesia de Dios. Así que su conversión y el mensaje del Evangelio que comenzó a predicar él, que comenzó a enseñar, no fue el resultado de un proceso gradual de reflexión, ni de discusión, ni de revisión. Muchos podrían pensar que uno se convierte gradualmente porque es que voy discutiendo y voy teniendo esos debates y poco a poco me voy metiendo en el tema académico y voy aprendiendo y ya sé más y no. No, no, hermano, la conversión de Pablo ni el mensaje de su predicación del Evangelio no fue ese resultado de un proceso gradual, donde él se sentó con Esteban y discutió, se sentó con uno, con el otro, donde hizo revisión de lo que él creía y dijo, ¿saben qué? Ya cambié de opinión, ahora creo diferente del camino, ahora creo diferente de Jesucristo. No, no fue así. Es imposible, hermanos, que el mensaje cristiano de Pablo sugiera de su propia línea de pensamiento. Su propia línea de pensamiento era una línea odiosa. Porque ese mensaje, hermanos, claramente es opuesto a sus convicciones y forma de vida anteriores. Entonces, esto yo lo he repetido bastante, pero quiero que le quede un énfasis a todos de la obra maravillosa que Dios hace. Por eso predicamos, hermanos, que la obra del Evangelio, su origen es en Dios. Y hermanos, es importantísimo afirmar esto. Pablo se oponía de forma violenta a Cristo. Y no es la única forma de oponerse a Cristo. Todos nosotros, ustedes que están ahí, y muchos que de pronto no se han convertido, somos violentos, somos rebeldes a Cristo. Y así como en la muerte de Esteban, nos agradaba que esos charlatanes que leían la Biblia se callaran, ¿verdad? Ni siquiera la fe de ellos, ni la seguridad, ni oírlos cantar himnos bonitos nos movía al piso, ¿verdad? Él podía observar a estos mártires cristianos en ese momento, pero eso no tenía efecto en él. Y yo sé que en nosotros tampoco. En mí no tenía efecto. No, yo cuando empecé a ver el Evangelio, después de los 25, yo ya había escuchado antes. Yo ya había escuchado antes el Evangelio. Yo había escuchado, mi línea de pensamiento era otra, era opuesta al Evangelio. Esa era mi línea de pensamiento, como la es muchos hoy en día. Mucha gente no quiere escuchar el Evangelio porque su línea de pensamiento es opuesta. Por eso la conversión no es un cambio simplemente de manera de pensar en el sentido de que ahora reflexiono y ahora mi pensamiento es más avanzado. Por eso Pablo es un ejemplo maravilloso, hermanos, de la gracia de Dios. Recuerden que la palabra gracia significa favor de Dios, favor inmerecido de Dios, que obra en el corazón de la persona para transformar su vida. Y entonces miremos cómo Pablo, como a Pablo, aunque sus pecados eran muy graves, porque era muy grave no solo matar personas, perseguirlas y perseguir la iglesia de Dios mismo, fue invitado a entrar. Aún con pecados tan serios, Pablo fue invitado a entrar. Porque hermanos, yo les digo, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio. Nadie, absolutamente nadie, es tan bueno como para no necesitar esa gracia maravillosa del Evangelio de Cristo. Ni tampoco es tan malo como para no poder recibirla. Nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio, ni tampoco tan malo para no recibirla. Y yo quiero contarles aquí entonces la conversión para que vayamos buscando cerrar esta enseñanza. Y la conversión de Pablo, allá en Hechos 9, verso 3 al 6, dice, mas yendo yo de camino a Damasco, ya sabemos para qué iba a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto, hermanos, es lo que se llama reproducción espontánea. Como un hombre que va con ese ímpetu, esa ira, que va con esos deseos de sangre, de persecución, y lo ha hecho por años, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es transformado. Es transformado a tal punto que él simplemente le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dime qué quieres que yo haga. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que ocurre en el verdadero evangelio. Cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que debería ocurrir es eso. Que uno le pregunte a Jesús, al Hijo de Dios, Señor, me has abierto los ojos, ¿qué quieres que haga? Y desear que Él lo guíe a uno. A veces no entendemos el Evangelio lo predicamos y lo enseñamos de una manera que cuando pensamos que las personas llegan a ser cristianos, no, las personas no dicen, ¿qué quieres que yo haga? Sino, ¿qué me vas a dar? Eso es lo que se enseña hoy. Pero el verdadero evangelio es este. Cuando tú abres los ojos y naces, tú le dices a tu Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en Hechos 22, esta es la narración de Hechos 9, en Hechos 22 nos dice que ese momento, cuando hay ese resplandor de luz grande, nos dice que era el mediodía. El apóstol Pablo se toma la molestia cuando está dando su defensa frente a los judíos de decir que era el mediodía. Ustedes se imaginan, hermanos, perdónenme, el mediodía cuando el sol está en el punto más alto, cuando hay más luz. Imagínense que el resplandor de Cristo es un resplandor más grande, más fuerte, más glorioso que el día más lleno de luz. Y ese resplandor de Cristo llegó a Pablo. Y dice en el capítulo 22, dice Pablo, me rodeó mucha luz del cielo. Dice además que los que estaban a su lado vieron la luz, o sea, no solo Pablo, sino él iba con varios a Damasco, vieron la luz y también escucharon, o sea, la voz que él escuchó no la escuchó solo Pablo, los otros la escucharon. Pero dice ahí en el capítulo 22 que ellos estaban espantados, los que iban con él, y aunque escucharon, no entendieron lo que la voz decía. Y lo voy a compartir en este momento con ustedes para que nos pongamos a tono con lo que dice esta palabra. Dice Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Ellos vieron la luz. Y así es, mi hermano. Perdóneme que haga una pausa aquí en la lectura. Así es el Evangelio. Muchos ven la luz del Evangelio, hermanos, pero no significa nada para ellos. Dice, y se espantaron, lo que hacen es sentir miedo. Y muchos escuchan la voz de Cristo, pero para ellos no significa nada, porque dice que ellos vieron la luz a la verdad y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Ellos no entendían, escucharon, pero no entendían. La palabra en griego no es que no escucharon, es que no entendían la voz que hablaba con Pablo. Qué interesante eso, hermanos. Qué interesante que nos muestra cómo el poder de Dios es el que transforma las vidas de las personas. Cómo la luz de Dios, el Evangelio, el poder transforma. Y ahí podemos escuchar, y ahí podemos ver. No antes. No es un proceso de reflexión profundo, académico. No es por ver la fe de otros, hermanos. Dios realmente hace una obra
transformadora en nosotros. Y allí el Señor, qué hermoso, le da instrucciones a Pablo. Y él afirma en ese momento, ahí en el capítulo 22, que él ya no veía a causa de la gloria de la luz. Ustedes saben que más adelante, y esto es una reflexión de Félix Acero, cuando él llega a los Gálatas y les dice que él tenía una enfermedad y que ellos hubieran querido quitarse los ojos para dárselos a él, seguramente era porque Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Pero esa enfermedad, ¿cuándo empezó? Y es interesante esto, ¿no? Cuando uno ve que el efecto más grande que hubo en la vista de Pablo fue aquí, cuando se le aparece esta luz gloriosa, que él dice en el capítulo 22, dice, y Pablo y afirma que él no veía a causa de la gloria de la luz. Entonces dice que lo tuvieron que llevar de la mano. Sin embargo, antes de esto, en el relato de Hechos 26, nos dice algo grandioso. O sea, ustedes comparen los tres relatos de Hechos 9, de Hechos 22, de Hechos 26, y van a ver algo especial en el capítulo 26. Él nos dice algo grandioso. Pablo incluye mayor detalle de lo que le dijo Jesús. Pablo incluye mayor detalle de la conversación con Jesús. La voy a poner aquí para que todos la veamos, lo que él incluye. Dice Hechos 26 del 16 al 18, dice, pero levántate, y está hablando Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, porque te estoy diciendo, Pablo, perdóneme que haga una pausa aquí, te estoy diciendo, yo solamente no me aparezco a ti en este momento, sino que me apareceré y te diré otras cosas. Te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y dice allí, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremenda palabra le aparece, le dice Jesús a Pablo. Tremendas palabras. ¿Saben una cosa, hermanos? Esas palabras que nuestro Señor Jesús aquí en el capítulo 26 de Hechos comparte con Pablo son las mismas que en toda la Escritura nos dicen a usted, nos dice el Señor a usted y a mí. Son las mismas palabras. Nos dice por qué nos llamó, nos dice por qué se reveló a nosotros, nos dice a dónde nos envía, nos habla de nuestro propósito. Son las mismas palabras, porque así como Pablo, nosotros también somos llamados. Pero Pablo no solamente afirma aquí, hermanos, en estos textos de lo cruel que él fue antes de su conversión, de perseguir a la iglesia, sino que aquí en Gálatas, en los versículos siguientes, él además dice que él era muy inteligente. Él era muy inteligente, él era realmente un erudito. Pablo no era cualquier ignorante. Él era un maestro de la ley. Me voy a compartir esta porción. Dice allí en Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y de paso les voy diciendo, el próximo domingo vamos a hablar solo de este versículo, de la tradición de los padres. Entonces Pablo aquí afirma que él realmente era más celoso, más conocedor que muchos de sus contemporáneos judíos, ¿verdad? Y aquí Pablo, entonces, él afirma y entiende lo que el Señor le dijo en Hechos 26. Él afirma el entendimiento que Dios le dio de su llamado, aquí en el verso 15 y 16 de Gálatas capítulo 1. Y él dice allí
15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Qué tremendo entendimiento, hermanos, de la soberanía de Dios. Ojalá todos pudiéramos entender que cuando usted fue llamado con un propósito. Otra cosa es que usted no haya querido hacer caso. Otra cosa es que usted hasta el momento no le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es algo para reflexionar. Porque a todos los creyentes Dios nos ha llamado con un propósito de servirle, de amarle, de vivir para su gloria, de predicar el Evangelio. Y otra cosa es que muchos creyentes se hacen los de la vista gorda. Están allí y saben que Cristo los ha llamado, pero no quieren levantar ni un brazo para hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Y yo sé que este mensaje es duro. Y yo sé que lo que dice Pablo es duro. Pero ¿quién más quiere que se lo diga, hermanos? Si la palabra de Dios que nos habla y nos diga, transforma tu vida a la obra, a la imagen del Hijo. Deja de excusarte y empieza a servir. Dios les ha dado a ustedes y a mí esta obra en Popayán. Dios les ha dado a ustedes y a mí el Evangelio. Dios nos ha dado sus instrucciones. ¿Y qué estamos haciendo? Oh, tenemos tanto, hermanos, que pedirle perdón al Señor por nuestra ignorancia, por nuestra falta de entendimiento. Estamos llenos de excusas para servir, excusas para enseñar, excusas para servir en cualquier manera. Queremos ser servidos, queremos ser los clientes del cristianismo, consumidores, que vamos a consumir un mensaje como este. Qué bonito que predicó el hermano Félix, ¿verdad? Pero no entendemos el contenido, porque necesitamos que la luz de Dios, la luz de Cristo, brille y nos enceguezca. Necesitamos oír la voz y que nos diga, ¿por qué me persigues? Y necesitamos cambiar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Dímelo. Y ahí el Señor te va a mostrar en la palabra. Entonces observen cómo Pablo dice que al final de ese versículo que estábamos mirando en el verso 16, que él al ocurrir esto en su vida, que él entendió que el llamado no fue un llamado cuando él iba a Damasco, años 50, después de que, 20 años después de que el Señor ya se había ido, se le aparece el Señor. Ese llamado no fue ahí cuando él ya era un adulto. Él entiende y dice, entendí, por fin entendí, que el Señor me apartó desde el vientre de mi mamá. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Todo creyente ha sido apartado por Dios desde el vientre de la madre. ¿Lo repito? Todo creyente ha sido apartado por Dios desde el vientre de su mamá. Y después es llamado por su gracia. Y después el Hijo es revelado en él. Y después se le manda a predicar el Evangelio. Ahí está, hermanos. Y observen cómo él dice que una vez todo esto lo entiende porque su cabeza está volando. Todo esto es maravilloso. Él dice que él no se fue a consultar con carne y sangre. Ay, voy a preguntarle a Pedro, a ver si es verdad. Él entendió claramente. Y miren lo que dice el verso 17, lo voy a compartir para ver que vean cómo es que Dios es el que le enseñó y Dios es el que nos enseña a nosotros. Aquí en el verso 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Tremenda palabra, el impacto en la vida de Pablo. Pablo se fue para Arabia. Claro, Lucas no hace este recuento, ni tampoco lo encontramos en el libro de los Hechos, pues no está tratando de contarnos la biografía detallada de la vida de Pablo. Pablo se fue a Arabia y dice que
duró 3 años, después baja a Damasco y dura 3 años. Y ahí es, después de esos 3 años, cuando ve a uno de los apóstoles que es Pedro y también ve al pastor Jacobo, al hermano de Jesús. Pero solo 15 años después, él vuelve a Jerusalén y ya vuelve con Bernabé. Es tremendo, hermanos, que durante todo ese tiempo, que fueron años, Pablo estuvo con el Señor. Mire qué importante es esto, hermanos. El tiempo de meditación personal con el Señor. Qué hermoso es eso. No esperar simplemente a que otros te digan. Tú mismo escudriña la palabra. Tú mismo léela. Deja la pereza. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera han leído la Biblia completa. Léanla completa. Estudienla. Saquen notas. Pídanle al Señor sabiduría. Permitan que esa palabra maravillosa les hable. Y esta es una historia fascinante, hermanos, pero no podemos perder de vista el propósito de estos relatos. Pablo con toda claridad afirma que el verdadero evangelio, el evangelio que él predica, tiene su origen directamente en Dios mismo. Tenemos que entender esto, hermanos. La vida cristiana es obra de Dios de principio a fin. El ejemplo del llamado de Pablo nos lo enseña. Cuando Dios llama, Él no está esperando a que probemos nuestra dignidad. A ver, ¿será que yo soy digno? ¿Será que no soy digno? Pablo era indigno. Cuando Dios llama, no está esperando nuestra excelencia. ¿Será que ya soy un excelente teólogo? Ya sé. No, Dios llama así como llamó a Pablo en el peor momento de su vida. Cuando iba a hacer más desgracias frente a Dios, destruyendo la iglesia de Dios. Pero también, hermanos, este ejemplo del llamado de Pablo nos enseña que ese llamado es para salvación. Pablo fue llamado para salvación. Y el propósito, nos enseña el propósito de su llamado. El propósito del llamado de Pablo era revelar a su Hijo. ¿Tú estás cumpliendo el propósito de Dios? Revelar el Hijo de Dios al mundo en ti por palabras, enseñarles el Evangelio. Porque el ejemplo del llamado de Pablo fue un llamado a predicar. Y en este caso fue a los gentiles. Y bueno, y también a los judíos. Quiero que miremos tres versículos para terminar rápidamente. Hermanos que nos deben ayudar a reflexionar en esto. Este primero está en primera de Pedro 2:9 y nos enseña quiénes somos nosotros. Dice primera de Pedro 2:9 más vosotros sois. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién es usted como cristiano? ¿Se ha preguntado? Aquí está la respuesta. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A veces te encuentras sin propósito, encuentras que tu vida cristiana no tiene sentido, sientes que tú no, como cristiano no estás haciendo nada. Lee esto. Ahí está tu propósito. Somos linaje escogido, hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Eso somos, pueblo de Dios. Yo no sé si a ustedes no les hace sentir orgullo del bueno. A mí realmente eso me llena de pasión. Saber que pertenezco al reino de Dios, al pueblo de Dios, que fui llamado, que soy real sacerdocio y que mi propósito es anunciar las virtudes de Dios, del Hijo de Dios, porque me sacó de las tinieblas a la luz. Y eso nos recuerda, voy a compartir otro versículo, que así es, así como le pasó a Pablo, así le pasó a Jeremías. Y así le pasó a varios, dice aquí en Jeremías 1:5, el llamado de Jeremías, que era un niño. Antes que te formase en el vientre te conocí, Genoskeines te amé, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y este último versículo, hermanos, nos muestra este propósito en nosotros, en Él, en Efesios 1:11, en Dios, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros, hermanos, hemos sido amados, hemos sido llamados, pero debemos entender que el verdadero evangelio tiene un origen en Dios, no en mi inteligencia, no en las demás personas, no en mis emociones, sino en Dios. Dios que llama, Dios que transforma, Dios que es maravilloso. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Señor, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, que tu nombre es glorioso. Y decimos como en la oración de nuestro Señor Jesús, santificado sea tu nombre, Señor. Y te bendecimos por ser tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso. Y te rogamos que en esta hora, Señor, tú nos permitas que esta palabra que hemos estudiado, que hemos leído, se aplique a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a nuestro diario caminar. Y que esto sea transformador. Que transforme nuestras vidas para que aprendamos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos en el poder de Cristo. Ayúdanos en el poder de tu Hijo, Señor, que mora en nosotros por el Espíritu Santo. Ayúdanos para vivir para tu gloria, para la honra de tu nombre. Permite que seamos columna y baluarte, que no, Señor, tengamos más excusas para servir. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes allá en Popayán y los que me están escuchando por este link de internet. Hermano Raymond, creo que tiene que poner otra vez, quitar el mute porque los puse en mute a todos. Por favor, vamos a irnos de inglés, de oportunidades.